en lugar de tirar para adelante. Y como les decía, vamos a saludar a Íñigo Errejón, diputado de Más País. Íñigo Errejón, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Íñigo, gracias por atendernos. Ayer, en un tuit que publicaste en esa red social, después de haber escuchado el testimonio de Simone Biles, que hemos completado ahora con esa otra decisión, escribías, y así terminaba tu tuit, y entiendo que es en parte el mensaje central que trasladabas ayer y que quieres trasladar: ni estigma ni vergüenza, salud mental. Bueno, es que yo creo que desde hace algunos meses, no solo en España, en particular en España, pero no solo en España, se ha abierto un auténtico debate público que empieza a convertir o que tiende a convertir en prioridad política lo que hasta ahora se vivía como una vergüenza o como un problema exclusivamente privado. Le pasaba a mucha gente, pero sin embargo se vivía casi como como un motivo, algo que hablaba de tu fragilidad, de que no aguantabas lo suficiente, de que era culpa tuya, algo casi que había que esconder. Y es muy importante que haya ejemplos, digamos, obviamente lo lamento por ella, que además ya tuvo la valentía de denunciar las agresiones, de contarlas, sí. Pero es muy importante también este caso para visibilizar, que la salud mental es salud. O sea, que igual que entendemos que los atletas se pierden competiciones por algún problema muscular, se lo pierden también por salud mental, y que como la salud mental es salud, merece la misma atención, y que es normal quebrarse, y que es normal a veces no poder más, que le pasa desde una atleta de primerísimo nivel hasta toda la gente que conocemos y que nos rodea, que en determinados momentos dice simple y llanamente que no puede más, que necesita ayuda, que necesita parar, que necesita ser cuidado. Y eso ya creo que estamos consiguiendo que no sea motivo de vergüenza. Ahora falta el siguiente paso. Y el siguiente paso es que eso se convierta en políticas públicas y en psicólogos en la cartera de la sanidad pública, para que acudir a que alguien te ayude no sea un lujo de quienes se lo pueden pagar, sino que sea un componente normal de la salud para todos. Claro, decías, Íñigo, que estamos en un momento, en un proceso que tiende a convertir el asunto de la salud mental en un argumento fundamental, en este caso de la discusión pública y de las políticas públicas. Claro, de momento estamos en la tendencia, porque entiendo que acabar con ciertas inercias es un proceso lento. Sí. La anécdota que dio lugar a que hoy estemos discutiendo de esto, la anécdota tras la pregunta parlamentaria, sí, refleja, fue solo una anécdota, pero refleja efectivamente que todavía, pues hay muchas capas o de vergüenza o de pretendida culpabilización individual. Hay gente que, sin llegar a lo grotesco de aquel diputado del Partido Popular, pues sí que participa de un cierto discurso por el cual, que es un discurso muy de nuestra época. Como lo puedes tener todo solo con que te lo propongas, si no lo consigues, es que es culpa tuya, ¿no? Digamos que es el reverso tenebroso de esta especie de ideología como de la autoayuda y de la actitud positiva, es que si todo lo puedes tener simplemente bastando con tu actitud positiva, cuando no puedes más, cuando no das abasto, cuando te quiebras, cuando el ritmo te supera o cuando la vida se te hace demasiado dura, demasiado dolorosa, es que es culpa tuya. Y a nadie se nos ocurre pensar que es culpa nuestra si nos torcemos un tobillo o si de repente cogemos una pulmonía. Simplemente acudimos a profesionales para que nos ayuden con ello. Pues de la misma manera, cuando alguien no puede más, como le ha pasado a una atleta de primerísimo nivel, pues todo el mundo debe tener el derecho de acudir a profesionales que le ayuden. Yo no digo que eso sea toda la solución, ¿eh? Hay algo en el modelo, en la velocidad y en la forma en la que vivimos que produce mucho dolor psíquico en mucha gente. Pero un gran primer paso sería que todo el mundo tuviera derecho a ponerse en manos de profesionales si así lo necesita, para que le orienten, para que le ayuden, para que le acompañen. Y hoy en España eso es un lujo solo para quienes se pueden pagar 70, 80 euros de una sesión cada semana. Y eso es una parte muy pequeña de la población. La inmensa mayoría sigue esperando a que haya plazas de psicólogos en la sanidad pública para que puedas acudir a tu centro de salud con la misma normalidad con la que acudes si tienes una fiebre, pues con la que acudes si tienes que pedir una baja o estás en una situación de mucha angustia o de mucha depresión. Se van a negociar a partir de ahora los presupuestos del próximo año. Estamos hablando de unos presupuestos muy expansivos, del mayor techo de gasto en la historia reciente. Quizá ese sea un entorno, ¿no, Íñigo?, donde poder avanzar ya en alguna dotación presupuestaria para un plan de salud mental.
No entendemos muy bien por qué el Gobierno parece que presenta un techo de gasto que no se incrementa, a pesar de que prevé una buena parte de las ayudas europeas. Yo creo que es como curarse en salud a la espera de saber exactamente cuáles son los ajustes que van a exigir desde Bruselas. Y, por cierto, de esos ajustes nos deberíamos enterar antes en el Parlamento. El Gobierno debería informar al Parlamento. Pero el momento de los presupuestos es un buen momento de concreción de las palabras en números. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de salud mental no solo lo hablamos, yo creo que estamos empezando a ganar la primera parte de la batalla, que es acabar con el estigma y convertir este sufrimiento privado en un problema político para que tenga soluciones políticas. Eso es la primera parte de la batalla. Pero la segunda parte es que tiene que haber una dotación presupuestaria suficiente como para que haya cobertura de la salud mental en la sanidad pública. Y eso se expresa en los presupuestos generales del Estado. Nosotros abrimos el debate hace meses, le llevamos exigiendo al Gobierno que dé pasos que tome cartas en el asunto. De momento, la Estrategia Nacional de Salud Mental parece que es solo un borrador, pero seguimos esperando. Nos dijeron que en julio y se está acabando ya el mes. Como muy tarde los presupuestos, el Gobierno tendrá que pasar de las buenas palabras a la concreción en hechos. Nosotros nos alegramos de haber abierto un tema al que ahora se suman muchos actores políticos y civiles, y esa es una señal de que vamos en el buen camino. Pero ahora toca pasar a la concreción en políticas públicas, y eso siempre es concreción en recursos. Al final esto se concreta en que en tu centro de salud de tu barrio, de tu pueblo, tengas un psicólogo que te pueda ver durante el tiempo suficiente y con la regularidad suficiente que necesitas, ¿no? Pues Íñigo Errejón, gracias por habernos atendido esta mañana. Queríamos volver a situar el debate en el ámbito de la política pública, y yo creo que nos ha ayudado mucho. Ahora seguimos nosotros una tertulia. Gracias, Íñigo. A vosotros por tratarlo. Gracias, hasta luego.